Buenas tardes con todos, mi nombre es Estefanía Nieto, soy estudiante de tercer semestre de la Universidad Central del Ecuador y aquí estamos con Alex Hurtado que nos acompaña. Él es estudiante de último semestre de medicina y próximo a iniciar su internado. A través de esta entrevista conoceremos desde su experiencia en las prácticas hospitalarias la realidad de la atención médica en los hospitales públicos de Quito. Alex, muchísimas gracias por aceptar la invitación y muy agradecida por contar con tu presencia. Hola Steffi, gracias a ti por la invitación. Perfecto, vamos a empezar. Como estudiante que ha realizado prácticas en hospitales públicos de Quito, ¿cómo describirías la atención médica que reciben actualmente los pacientes? Ok, eh, diría que es buena, pero ya raya un poco en lo que sería mala, sobre todo porque no hay insumos, porque las agendas están llenas, entonces hay muchos médicos que se esfuerzan, pero la estructura como tal no es la adecuada. Entonces eso termina haciendo que el servicio no sea de buena calidad. Se podría mejorar, por supuesto. Falta coordinación, falta medicamentos en algunos casos, falta implementos. Y sobre todo, no hay siempre los profesionales necesarios. Entonces, estamos ya en un punto donde la calidad no es tan buena. Mm. Y Alex, durante tus prácticas, ¿cuáles son para ti las dificultades que has observado con mayor frecuencia al momento de atender a algún paciente? Bueno, lo primero, la sobresaturación. Hay que admitir, en el país la estructura no es muy buena, no se da mantenimiento adecuado a los hospitales, entonces tampoco hay insumos siempre, dependiendo de cada hospital vas a ver, siempre falta algo, siempre falta algún medicamento. Y también nosotros tenemos algo que se llama centros de salud. En los centros de salud se guía mal. Entonces, cuando ya llegan, llegan muy mal y eso es mucho más, es más costoso para los hospitales y se termina sobresaturando. Entonces, las patologías simplemente se van almacenando y los turnos pues son largos, ya sea para operaciones o sobre todo para citas con especialistas. Justamente eso, Alex. Desde tu experiencia, ¿por qué los tiempos de espera suelen ser tan largos en los hospitales públicos? ¿Qué factores influyen en esta situación? Ya. Lo que más influye es que no hay una estructura en cuanto a las necesidades de especialistas en el país. Por ejemplo, lo que es psiquiatría, en el país no tenemos tantos profesionales. Sin embargo, hay muchos traumatólogos, hay muchos cirujanos plásticos. No está regulado la producción de especialistas en el país. Luego de eso, los posgrados en el país no reciben un sueldo, la especialización dura mucho y aparte de eso no pueden trabajar. Es decir, cuando ingresan a la especialización, pertenecen al hospital, pero no pueden trabajar como médicos. Entonces, eso desincentiva mucho y también hace que solamente pocas personas con recursos económicos se puedan especializar. Creo que eso es uno de los factores. O sea, no hay orden en las especialidades. Luego de que no hay orden en las especialidades, es muy difícil ingresar a esas especialidades y en el hospital no se contrata la cantidad adecuada. Eso se tiene que hacer un análisis, por ejemplo, si es que vemos que hay mayor patología oncológica, necesitamos más oncólogos, pero en cambio vas a ver que hay sobrepoblación de traumatólogos, de otras especialidades que ya están cubiertas las necesidades, pero que las especialidades siguen apuntando allá. Entonces no hay un correcto análisis de esa parte. Y estas dificultades que me comentas, a ver, ¿cómo afectan estas dificultades tanto a pacientes como a estudiantes y profesionales de la salud que ya trabajan en hospitales? ¿Cómo les afecta? Ok, esta situación, primero, el país está en una sobrepoblación de médicos generales, eso está claro. Hay muchas facultades en el país que ofertan medicina, entonces el país no tiene una planificación de las carreras que necesita, no solo en medicina, sino en general, y eso hace que
cada año haya muchos graduados de médicos generales, pero que no haya vacantes donde las puedan ocupar. Luego de eso, vamos a decir lo que es como el nivel básico, ¿ok? Y todo empieza desde el centro de salud. Entonces, tienes en el centro de salud médicos familiares o médicos generales, pero no hay una rotación de vacantes y tampoco hay nuevas aperturas de centros de salud. Entonces, eso hace que la atención ya sea deficiente desde ese punto y en los hospitales simplemente se repite el esquema. Y pasa lo mismo con los especialistas. Sobre todo, lo que sería aquí la oferta de especialidades es baja. Tú vas a ver, las becas son muy bajas para las especialidades, siempre son las especialidades de ginecología, pediatría y, por ejemplo, especialidades como endocrinología, psiquiatría, eh, ¿cuál más? Nefrología, son relativamente bajas, pero también son especialidades necesarias. Por ejemplo, en el país no tenemos endocrinólogos y tú vas a ver la tasa de niños que comienzan a tener obesidad, que tienen cambios hormonales, está aumentando, pero eso no se atiende y eso es a nivel de especialidad. Entonces, si en especialidad no se puede atender eso, es simplemente que el paciente va al médico general, medio lo tratan, se hace atender con otro, aparte de eso las colas para atenderse son larguísimas y luego de que son larguísimas no se soluciona el problema y nunca se cubren. Y las enfermedades cada vez les cuesta más al paciente y le cuesta más al Estado y en general no se soluciona. Entonces no hay una correcta estructura, al menos en la parte académica. Y luego tenemos los temas de inversión. Se ha reducido el presupuesto en salud. Lo de medicinas, no hay medicinas. Se sacó del cuadro básico. Un cuadro básico te indica que esto es lo mínimo que necesita un hospital para que sus pacientes tengan una atención adecuada. Del cuadro básico se ha sacado algunos medicamentos y lo peor es que no fue con un análisis técnico. Y luego de eso tenemos la rotación de ministros de salud. Si tú no tienes en la cabeza a alguien que pueda decir, vamos a seguir esta directriz técnica, o vamos a hacer este proyecto, o que se enfoque en algo, lo único que estás haciendo es reparando con parches. Y a la final no tienes un proyecto, porque no necesitamos, valga aquí la redundancia, personas con camisetas políticas. Lo que necesitamos es personas preparadas que en verdad tengan un proyecto, no un proyecto político, sino un proyecto en medicina y que lo puedan llevar a cabo y sobre todo a largo plazo. Y el presupuesto también es importante. Tú vas a ver que lo que es IES, lo que es MSP, son los que más van a captar a pacientes, pero no tienen los insumos. Y aparte de que no tienen los insumos, también tenemos las mafias que controlan el abastecimiento de insumos, que hay coimas, que hay corrupción. Todo es un ambiente que termina generando un pésimo servicio, tanto para pacientes, pero también cargando todas esas deficiencias en los médicos, porque al final del día el paciente y el médico son los que están en el consultorio, pero el médico no tiene los recursos para ayudarle, por más vocación que tenga. Claro, sí, te entiendo. Muchísimas gracias, Alex. A ver, ahora, tú al estar próximo a iniciar el internado, ¿qué ha sido lo que más te ha impactado de la realidad del sistema público de salud en Quito? ¿De pronto alguna experiencia personal? Mm, Ok, lo que más me ha impactado es Ujú. que hace algún tiempo yo estaba en el Hospital del Sur y, o sea, un electrocardiograma, que es un equipo que es relativamente barato, vamos, que hay tomógrafos, hay otros equipos que son un poquito más caros y que digo, ok, tal vez repararlo cuesta un poco más, pero un electrocardiograma se lo utiliza para muchos pisos. Es decir, no hay un electrocardiograma por piso. Cardiología no tiene su electrocardiograma. El equipo de electrocardiograma tiene que ser del piso de cardiología, bajado a otro piso, bajado de emergencia y se lo utiliza. Eso hace que se demore muchísimo la atención. Claro, Porque si hubiera un electrocardiograma en cada piso, y obviamente que se hagan responsable, que no lo dañen, que se sobreentienda un poco, pero que el simple hecho de que haya ese equipo en cada piso agilitaría un montón lo que es claro, sí. el tratamiento de los pacientes. Entonces, en algo tan simple puedes verlo. Y luego vas viendo más cosas, que hay días en los que se acaban ciertos insumos,
Igual, el que hay, vas a ver, esto sí, que el médico que está aprendiendo es el que hace algunos procedimientos, no siempre supervisados, no siempre con guía. Entonces, eso hace deficiente el servicio. Sí. ¿Y tú consideras que la formación universitaria está preparando adecuadamente a los futuros médicos a enfrentar situaciones reales que pasan en el hospital o en hospitales públicos, más que todo? Bueno, eso sí depende un poco de las universidades. Vamos a decirlo, hay universidades y universidades y todos se enfrentan al mismo sistema de salud. Sin embargo, las plazas, aunque se pelean por notas, hay algunas que sí tienen convenios o preferencias con ciertos hospitales. ¿Está claro? Entonces, eh, las universidades, algunas que son reguladas, pues puede que en la teoría lo hagan muy bien. Hay otras que son privadas que se preocupan un poco en la práctica y tienen su propio esquema para que vayan practicando desde semestres muy pequeños. Ahora, lo que sería la central ya ha comenzado a implementarlo, pero debido a la cantidad de cupos que tienen, es igual difícil que lo hagan. Entonces aquí es, la formación sí depende un poquito de la universidad, principalmente siempre va a ser del alumno, pero cuando ya llegan al hospital, vamos, que no puedes tener una consulta con 7 alumnos y un médico y un paciente, porque llega un punto en que ya es incómodo. Y eso también es no dar una buena atención, porque es incómodo para el paciente, Ujú, ¿cachai? O claro. sea, que te hagan un examen y que yo qué sé, tengas que, vamos, desnudarte, hacer algún procedimiento y que haya como 7 estudiantes que por supuesto se entiende que están aprendiendo, Eso. pero termina siendo incómodo. ¿Ok? Entonces, creo que en esa parte no hay una estructura hospitalaria que pueda abarcar a tantas facultades de medicina. Y aquí toma peso esto de que en verdad hay una sobresaturación de médicos generales. Ujú. Alex, para concluir, finalmente, ¿qué mensaje darías a las personas que utilizan los servicios públicos de salud y a quienes desean estudiar medicina también? Bueno, primero a las personas que utilizan el servicio público de salud, eh, muchas veces pedirles disculpas porque como estudiantes no es nuestro afán lastimar ni dañar, o sea, son de nuestros principios la no maleficencia. Pero con los recursos que tenemos, no siempre se logra eso. Entonces, es un tema grave, en verdad. Y como vemos, la salud termina siendo un tema de costos y de organización. Entonces, aquí yo sí reitero que una parte sí recae sobre los médicos, pero una parte también recae en nosotros como sociedad, en el tema de qué exigimos, qué agendas seguimos, qué agendas políticas, a quiénes la apoyamos, también qué reclamamos, porque creo que la salud es un derecho, pero los derechos, aunque deberían estar garantizados, no siempre se cumplen. Y cuando no se cumplen, se supone que al vivir en una democracia podemos protestar, podemos ver la forma de mejorarlo. Entonces, incentivar un poco eso y por otra parte también ponerse en el otro lado. Hay estudiantes que a veces no duermen bien, hay médicos que no duermen bien, que están sobresaturados, que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Y también se ha visto que los médicos tienen un desgaste neurológico en guardias de 24 horas. Es decir, luego de las 24 horas es como si las personas estuvieran ebrias. O sea, Ujú, así comienzan a tomar decisiones. Entonces yo creo que no, aquí cuando se dan ciertos encuentros donde los pacientes dicen, pero atiéndame, entendemos muy bien que están en una situación y lo que nosotros queremos hacer es ayudarles, pero nosotros también somos vulnerados en alguna parte, porque si ujú, te fijas, la sobrecarga, sobre todo que ya tienes que de por sí tener una mentalidad para si hay alguna emergencia, como que no entrar en crisis.
tú eres la persona que va a resolver, que está aprendiendo. Ok, pero aparte de eso, luego tienes el estrés de, señor, le quiero ayudar, pero no tengo para la anestesia. Por favor, hay una farmacia al frente, si me ayuda, o no tengo los guantes de manejo. O sea, yo quiero proceder, quiero hacer el procedimiento, pero se nos acabaron. Entonces, siento que eso sí, es de lado y lado. Y para los que quieren estudiar medicina, primero, que en nuestro país es una carrera muy certificada. Segundo, por lo general, cuando se toma esa decisión es luego de salir de los colegios y que se entiende que ahora ya se establece que la adolescencia va hasta los 24 años, algunos teorizan un poco más. Entonces, que es hermoso, es una carrera hermosa, hay muchas cosas que aprender, el trato con la gente, la empatía se desarrolla, o sea, te ayuda a construirte como persona, pero también tienes que ser consciente del costo y también de los recursos, porque como ves, al final termina siendo un cuello de botella. Los que mejores recursos tienen acceden a mejor educación, acceden a mejor salud. Entonces, sí depende mucho de la situación de cada persona. Y bueno, o sea, si tienen el sueño, si se han empapado de lo que es medicina, yo lo que les aconsejo es, si quieres seguir una profesión, ve y mira lo que hace el profesional. Di por último, no me pague, yo le ayudo, lo que sea, pero empápate, vive la realidad de lo que está haciendo. Cuando tú ves ahí eso y en verdad, o sea, tu llamado es como que ayudar, comprender a la gente, tratar de dar lo mejor de ti, ok, entonces creo que sí podría ser para ti, pero tienes que tener claro que en este país cuesta un poco, que hay cosas que son injustas, que hay injusticias que no se van a resolver, eh, que vas a tener que ver muchas injusticias, que vas a ver cómo a veces la política no entiende, no soluciona y tú vas a ser el único que va a solucionar, que a veces inclusive no vas a tener los medios, pero tú eres la persona que está a cargo, ¿ok? Y también como humano necesitas cuidarte, porque si tú estás quemado, no puedes ayudar. Lo primero es, tienes que verificar tu seguridad y una vez que tú estés a salvo, puedes ayudar. Entonces, sí es una gran decisión, tiene lados muy bonitos. En este país tiene ciertas circunstancias que lo hacen un poco más complejas y también hay una sobresaturación de médicos. Eso hay que tenerlo muy claro. Es decir, la oferta laboral para médicos generales va a empeorar. Si quieres acceder a un posgrado, tienes que ser muy bueno para ganarte una beca o tienes que emigrar o tienes que tener cierto recurso económico. Ujú. Entonces, eso es lo que tienes que plantearte. Y segundo, yo, a ver, no incito a la migración. Pero si es que en verdad tienes posibilidades de hacer en un país que te ofrece mejores condiciones, no digo por qué no. Yo lo que en verdad siempre les digo a las personas es vean su bienestar, vean lo que les haga bien, porque al final la felicidad depende de cada uno. Entonces eso no es con el fin a ver, es como Desmotivarles. que, ajá, desmotivarles, pero sí es como, las cosas son así, como tiene cosas bonitas, también tiene cosas no tan bonitas. Y creo que lo más importante en un país es el talento humano. Entonces, para hacer un mejor Ecuador, nosotros sí necesitamos que las personas confíen en el talento humano ecuatoriano, pero eso también incluye a veces plantearnos, o sea, cómo están las estructuras de poder. Porque el médico que no genera empatía, el médico que no quiere generar cambios, el médico que solamente quiere lucrar, la facultad no atravesó por él. Él pasó la facultad, pero la facultad no pasó por él. Porque la medicina es principalmente una carrera donde tú amas a las personas y donde luchas, porque de otra forma no puedes estar. Muchísimas gracias, Alex. Nos dejas un gran aprendizaje. Serio, muchísimas gracias por acompañarme, por haber respondido a todas las preguntas y nos estaremos viendo entonces en una próxima. Muchísimas gracias. Dale. Muchas gracias, Steffi. Y bueno, cuando desees, lo podemos hacer.